un compañero de la casa, él es Fernando Esteche, dirige PIA Global, es dirigente del Encuentro Patriótico y analista internacional. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Un gustazo estar con ustedes de nuevo. Bueno, Buen día. escribiste una nota que me gustó por el recorrido sobre la figura de Francisco y buscaste sintetizarlo de este modo. Francisco peregrinó contra la globalización de la indiferencia. Queremos escucharte, Fernando. Sí, bueno, me la han criticado algunos los más cercanos por falta de poética la nota. Medio fría me han dicho, pero bueno, me parecía que era interesante abordar desde la geopolítica el rol y el peregrinar de Francisco porque tuvo un impacto claramente en el marco de la transformación, de la emergencia del nuevo orden. Me parece que fue un protagonista, ¿no? Y en ese sentido, las palabras que toma, por las que se construye el título de la nota, son palabras de Francisco. Él es el que plantea la globalización de la indiferencia. Dice, es una frase continuada cuando dice, es una sociedad que no habitó la experiencia del llanto, ¿no? Contraponiendo a González Tuñón en la poética en aquella poesía donde decía, estamos en el llanto. Francisco va a decir, cuando va a Lampedusa, es una sociedad que no habita la experiencia del llanto y estamos frente a la globalización de la indiferencia. A mí me parecieron dos metáforas con mucha potencia, con las que inaugura su papado y va a señalar lo que son las tres o cuatro columnas fundamentales sobre las que estuvo pivoteando y desarrollando su peregrinar, su magisterio, yo digo su acción político-histórica, que tiene que ver con obviamente una crítica fuerte de denuncia, una de salirse del eurocentrismo tradicional de la Iglesia Católica y empezar a trabajar con los ejes tanto del sur global como del este global, del oriente global, y en el marco de la multipolaridad, planteando una nueva civilización, ¿no? En las distintas encíclicas que él va a plantear, primero Laudato Si, después Fratelli Tutti, que son complementarias, que no pueden entenderse por separado. Digo, encíclicas son los escritos que hacen de alguna manera doctrinario. En uno va a criticar la forma de producción capitalista depredadora y va a sostener la finitud del planeta y la insustentabilidad del capitalismo en términos de producción y en términos de consumo y en términos de la moral que contextualiza esa producción histórica. Y en la otra va a ser un planteo directamente político desde lo que yo llamo el humanismo ecuménico, que además fue una práctica en él. Va a plantear tomando nota de la crisis civilizatoria que podría manifestarse en esta metáfora del globalismo de la indiferencia, va a estar planteando la construcción de una nueva sociedad con otros valores que tiene que ver con la fraternidad, el respeto mutuo, que si uno lee documentos de Xi Jinping, de Putin, ¿no? En distintas, con distintos paradigmas ideológicos, va a encontrar ahí identificaciones del mensaje de Francisco. Así que me parece que fue claramente no solo el Papa como se dijo por ahí, el Papa de los excluidos, el Papa del sur global, el Papa de los que no tienen voz, sino que me parece que además fue el Papa que por situación histórica, por coyuntura histórica, engarzó en pleno movimiento tectónico del viejo orden decadente y de la emergencia de un nuevo orden, y que lo supo interpretar, y que fue el Papa claramente de la multipolaridad, y en un mundo, en un momento, como decía Gramsci ahí, en estos intersticios donde aparecen los monstruos, ¿no? En un momento donde el mundo se vuelve feo, hay guerras, genocidios, limpiezas étnicas, situaciones inexplicables. Fue un tipo que claramente trabajó como un ingeniero, como un albañil de la paz, no desde la retórica. Algunos otros papas han tenido que vivir situaciones similares, no desde la retórica, sino desde la acción concreta, y se fue a meter en lugares donde que no estaban en los titulares de los diarios, ¿no? Él intervino directamente en Sudán del Sur, en República Centroafricana. Bueno, aquel primer gesto de otorgarle derechos a los que Europa despreciaba, ¿no? A los desplazados, que ¿Te Europa puedo llama frenar con lo de migrantes. Sudán? El otro día veíamos la imagen donde el Papa le besa los pies Sí. para obligar a negociar la paz.
¿Nos haces un paréntesis de lo que estaba pasando en Sudán como para poder entender la complejidad de ese conflicto? No estaba pasando, sigue pasando. Sigue Digo. pasando, bueno. Porque digo, el contraste de todo esto es que a pesar de semejante acción histórica y evangélica y de semejante situación, muchas de estas cosas, digo, la última reflexión del Papa fue en torno de Gaza, ¿no? Con el último suspiro, y hoy Israel dio la orden de sacar, ¿no? El Ministerio de Sí, Relaciones sí, Exteriores eso de lo Israel. comentamos y ahora te vamos a preguntar de Es una Israel y cosa Gaza. increíble. Lo de Sudán es una construcción, más allá de la mirada que tenía el Papa sobre eso, yo creo que tuvo que ver con la construcción artificial de un Estado, sí, con la secesión de un Estado que ya era que construir, que ya había sido artificialmente creado, donde en estas nuevas ingenierías de construcción de países aparece esto de lo confesional, ¿no? Lo cristiano, lo islámico, y a partir de ahí aparece una división donde claramente, primero por necesidades de instalación del AFRICOM, esto aparece hace muchos años, ¿no? Este conflicto es de época de Gaddafi, que fue el primer opositor el primer gran panafricanista y primer opositor al AFRICOM, que es el comando africano del Pentágono, que empieza a tener una ofensiva, primero porque aparece petróleo en la cuenca del Níger, después aparece las tierras raras, el coltan, distintos minerales y materiales estratégicos para el desarrollo tecnológico del siglo XXI. Y después, bastante después va a aparecer China, que además hace una gran inversión de infraestructura en Sudán, que rescata a Sudán de situaciones de hambruna y de carencias de infraestructura, y esto obviamente termina en una guerra civil impuesta, a mi entender, por el imperialismo y con el Papa Francisco con un gesto realmente con mucha potencia icónica, ¿no? A los pies de los tipos, besándole los pies a los mandantes de Sudán, implorándoles por la paz, una paz que ayudó a sosegar, a aproximar, pero que está lejos de consolidarse. Fernando, yo te quería preguntar también por, bueno, el acercamiento que tuvo con el patriarca de la iglesia, Cirilo. con Cirilo, exactamente. Contanos un poco qué significó eso, porque me parece que marcó, ¿no?, también un punto de inflexión en las relaciones entre el Vaticano y Rusia. No, es después de 1000 años, ¿no? Claro. El gran Un cisma de las milenio, ni iglesias. más ni menos. ¿Cómo? Claro, un milenio, ¿no? Sí, Después sí. del 1056 aproximadamente que había sido. 1054, 56, 1054. ahí después de aquel cisma, entre tantos cismas que tuvo la Iglesia Católica, en el aeropuerto de La Habana se encuentran en el marco además de gestión también, de ingeniería diplomática y geopolítica. Francisco va 2 veces a Cuba, es la llave fundamental de la normalización, si se pudiera llamar así, a una relación tan tensa como la que tienen Estados Unidos y Cuba, pero es la que permite rehabilitar las relaciones diplomáticas y ponerse de acuerdo en algunas situaciones necesarias, como por caso giro de remesas, situación de los migrantes, de la migración y demás. Y en el aeropuerto de La Habana se encuentra con Cirilo, para nosotros castellanizado su nombre cristiano, además se estrechan en un abrazo, que eso también tiene una potencia. Yo no logré encontrar la foto, pero bueno, hay distintas fotos del diálogo en una iglesia que la iglesia ortodoxa rusa no es cualquier iglesia, es entre las iglesias ortodoxas una que es de referencia, de las principales, si pudiera hablarse en estos términos, pero que además Kirill es un personaje que llega prácticamente junto con Putin, Putin al poder de Rusia, Kirill al poder de la iglesia, y es un tipo que tiene un proyecto de unidad iglesia-estado e iglesia-gobierno en la concepción de la iglesia ortodoxa, y que tiene creciente influencia, si pudiera hablarse de creciente, en una influencia que ya es bastante, ¿no? Respecto del gobierno y del Estado ruso, y de hecho en la tradición de la iglesia ortodoxa rusa hay mucho anticatolicismo. Claramente es eso, además, la formación de la Iglesia Ortodoxa. No obstante, Kirill es otro hombre del ecumenismo, no pensando en la unidad de la Iglesia, que esas son fábulas que se le ocurren a algunos,
a ningún ortodoxo serio o a ningún católico serio, pero sí pensando en el ecumenismo, y me parece que, bueno, se encontraron dos personajes que entendieron esa, por eso yo hablo del ecumenismo, el humanismo ecuménico, porque no solo, no solo es el abrazo con Kirill, que es muy importante porque es Rusia, no solo es la normalización de las relaciones con la Iglesia Católica China, o sea, con China, permitiendo este juego que hacen los chinos, que hay una suerte de dos iglesias en la Grey católica, que además la cristianización ahí de lo poco que se logró en China, eso lo hicieron los jesuitas. Francisco viene de ahí había como un círculo que cerrar, y hacen un acuerdo en 2018 de designación de los obispos a propuesta del gobierno chino, con resolución final del Papa. Esto fue muy criticado, pero fue acercarse a China y fue sacar de la clandestinidad a la Iglesia china, y ya están construyendo la unidad entre lo que se llamaba la Iglesia patriótica y la Iglesia china, es decir, la Iglesia monitoreada por el Partido Comunista y la Iglesia clandestina con el Vaticano. Eso fue otro gesto. Entonces tenemos Rusia, tenemos China, y después con el Islam, con Al-Azhar, con el gran imán de Sunni, que es una referencia en la escuela Sunni ahí en Abu Dhabi, y con Al-Sistani, que es un gran, yo creo que después de Jamenei, es uno de los más importantes líderes del Islam Shia, al que llegó días después de que Daesh hubiera devastado Irak. Él viajó a Irak y viajó a Abu Dhabi y volvió a tener una orientación hacia la península arábiga, que había sido prácticamente clausurada por todos los papas. Bueno, todos los papas anteriores fueron absolutamente eurocentristas. Así que me parece que claramente en el recorrido aún una mente lega, en el recorrido de las peregrinaciones de los viajes del Papa, después de ver ahí hay una clave muy, muy, muy concreta en términos de la ruptura norte-sur y oriente-occidente, ¿no? Estamos charlando con Fernando Esteche, pueden leer su nota en radiográfica.org.ar y también en PIA Global, en realidad la sacamos de ahí, que es el medio donde pueden alimentarse de muchos de estos debates geopolíticos para entender lo que pasa a nivel mundial, algo que tristemente no pasa en los medios argentinos, ¿no? Algo que repetimos a diario. Francisco peregrinó contra la globalización de la indiferencia, ese es el título de la nota. Y ahora vamos, cuando Marcos me diga, vamos a pasar un video, porque el sábado Francisco, creo que es el último llamado que él hace, no sé si hubo otro después, habla con Gaza. Sí. Todas las noches se comunicaba con el padre Gabriel Romanelli. Escuchemos esto, ayer lo difundía Tilda Rabi, compañera de las entidades argentino-palestinas. Fíjense la charla que tiene el Papa con los curas que están en Gaza, con 500 refugiados. Escuchen, esto pasó el sábado pasado. Yusuf, Buonasera Santo Padre, buonasera, come stai? sto bene grazie a Dio, mi scusa, è stato con il Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali, il resto dei polli, il resto del pollo, la salita che sta Santo Padre, lo che quedò del pollo da ayer. Quasi tutti il compound qua ha mangiato pollo, casi Pollo. todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il doctor Atallah, e también el doctor. come va? كلت فراخ النهارده دكتور كلت قاعد فراخ النهارده الحمد لله Salam alaikum. حبيبنا ese è il nostro amato Papa presidente acá venía a saludarlo algunos bandidos este es Carlito ahí va vos el Papa ahí va este es Papa Bye bye. Bye bye. La imagen es muy fuerte, es muy tierna, ¿no? Donde está, cuando uno se imagina, no se puede ver la imagen allá en Palestina, pero se imagina a Gabriel Romanelli, que es el cura argentino que está allá, el párroco en Gaza, bueno, no sé el nombre del italiano, pero rodeado del piberío, ¿no? Y diciéndole, comimos los restos de lo que quedó de ayer.
Bueno, esto es lo que está pasando en Palestina y el Papa todas las noches se comunicaba con Gaza. Sí, bueno, yo justamente ayer decía, anoche no se comunicó nadie con Gaza. Hay gestos que parecen, por simples y sencillos y absolutamente humanos, parecen naturales. Y ahí es donde me parece que cobra fuerza esta idea de la globalización de la indiferencia, porque este acompañamiento que hacía el Papa, incluso con una cotidianidad, esto de empezar una charla, ¿qué comieron? ¿Qué comieron? Es Claro. intentando construir una cotidianidad a tipos que están sitiados, bombardeados, destrozados, todos huérfanos, con algunos con ausencias a su alrededor. Y me parece que en ese acompañamiento daba no solo el acompañamiento, el abrazo, el abrigo, el sosiego a las víctimas, la denuncia a los degenerados, y una muy potente señal política. Es el hombre más importante de la Iglesia Católica, ¿no? Es que está hablando toda la noche con un párroco y con los chiquilines que están sobreviviendo, que intentan sobrevivir en Gaza. Así que me parece, pero bueno, el Vaticano, hoy por hoy, ayer a nadie se le ocurrió volver a llamar a Gaza, y veremos cómo se resuelve la sucesión, porque hay, como pocas veces, hay sí claramente una contradicción grande entre la posibilidad de la continuidad de la gestión de Francisco o una reacción ortodoxa, conservadora, ¿no? Que impulsa. Incluso el propio Trump tiene ahí su apuesta en un obispo norteamericano, hay algún africano y algunas otras cosas, de las que ahora todos se han vuelto expertos. Yo no tengo mucha idea de eso, sé quién es quién más o menos por los diarios. Sí tengo claro los tipos que eran de Francisco, porque son los que él nombró y los que él abrazaba y los que él... Claro, podemos decir piano, ¿no? Piano. Sí. Así como cuando asumió Francisco había algunos que se apuraron a decir esto va a ir en contra de la unidad latinoamericana, pavadas que han quedado archivadas, pero que bueno, que quedó ahí. No, igual archivadas, mira Lucas, no sé por qué me llegó recién, vaya uno a saber por qué, cuando Francisco cuenta, siendo Bergoglio en una entrevista, cómo había trasladado abajo de una frazada, pasando retenes militares a algunos, algunas personas que habían solicitado su auxilio. Y cuando Francisco fue nombrado Horacio Berbisky, ¿no? Ahora con un poco menos de dinero porque el USAID ya no existe más, fue el principal opositor, ¿no? Y en eso, siendo referente intelectual de mucho kirchnerismo tuvo una primera reacción de no comprensión de un Francisco que yo te debo decir, corresponde, ¿no? Y me excuso por la autorreferencia, pero el kirchnerismo o el nacional popular, lo nacional popular, cuando se lo critica tilda de enemigos a un tipo que no era su enemigo. Después claramente demostró que no era su enemigo, y las críticas que hizo Francisco 2006, 2007, incluso pelea con Moyano, pelea con el campo, el tipo que estaba viendo, que entendía situaciones de la política argentina que eran disolventes y que debilitaban el proyecto nacional, lo arrinconaron ahí entre la oligarquía del campo y los liberales, ¿no? Yo tuve la fortuna de que él no solo recibió a mi vieja, sino nos vino a visitar en el marco de una huelga de hambre, donde también a nosotros, o a tipos como yo, el kirchnerismo o la élite kirchnerista pensaba que éramos enemigos porque... ¿En qué año te visitó en la cárcel, Fernando? 2007. 2007. En la huelga de hambre. Él tuvo ahí mucha participación, y después en la cárcel del 2014 la libertad llega con una carta de él. Están en las imágenes de la resolución de Comodoro Pi, está Gustavo Vera con la carta del Papa, que es donde ellos dictan las libertades, por diciembre de 2014 o 2015, no me acuerdo del año. Pero digo, como bien decís vos, hoy pasaron de largo, pero no hay que dejar de ver donde hubo operaciones políticas. Yo creo que hubo operaciones. Hay una cosa, el desprevenido compra y trata de ver, y está bien que uno pueda ser expectante de qué va a suceder. Yo incluso no tenía muy claro, te digo sinceramente, de qué se trataba esto de que lo elijan a Francisco. No tenía muy claro, porque además estaba el otro papa en vida, habían hecho un acuerdo, claramente un acuerdo.
anterior, en el concilio anterior, para desplazar a Francisco, y en este concilio habían hecho un acuerdo. Entonces, algo raro había ahí, yo no alcanzaba a dilucidarlo, pero sí hubo operaciones políticas del poder con vectores que siguen todavía dándonos letra a los sectores nacionales y populares. Y me parece que Horacio Berbisky merece, no es que él merece, merecemos nosotros, de parte de él, alguna reflexión en torno de la virulencia y el encono y el ataque permanente que desarrolló con su tan exquisita pluma, ¿no? Finalmente quiero volver a Israel, por lo que contabas, Leil, vos al comienzo, que es este mensaje de condolencia que borra Israel. Sí, en su cuenta de Twitter, el gobierno de Israel. Personalmente Netanyahu no dijo nada, tampoco va a ir al funeral, y bueno, pero el hecho de borrar el mensaje de condolencias es todo un mensaje en sí mismo, ¿no? Sí, ahí yo acabo de postear ahí la noticia del Times de Jerusalén, es un diario raro, es, digamos un página 12 ahí, pero que convive con la situación de guerra. No hagamos esa referencia, en todo caso a los medios, es otro tipo de medios. Pero ahí ellos dan cuenta, pasó como si nada, está bueno ver los diarios para ver. Ayer hay una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores que todos los ámbitos oficiales de Israel que hayan posteado en redes sociales sus condolencias para con el Papa Francisco las borren. Lo cual me parece criminal, obsceno. Muy fuerte, es muy fuerte. Me acuerdo la discusión de Mileikowski, alias Netanyahu, con Francisco, cuando el ignorante va y le dice, sí, lo conocemos a Jesús, hablaba hebreo, y que Francisco no hablaba arameo, no hablaba hebreo, pero eso hasta por Mel Gibson, por Hollywood, ¿sabes? Con la película esta de la Pasión de Cristo, pero son ignorantes, es una raza maldita que no merece el flaco perdón de Dios. Pero hubo muchos gestos de Francisco, ¿no? Con respecto a Palestina, cuando se hizo el pesebre y se puso el pañuelo de Palestina en el pesebre del niño Jesús, digo, hubo muchos... Sí, Leila, pero Francisco fue el único papa que llevó una corona y se la puso en la tumba del siniestro Teodoro Herz. Un tipo fuertemente antisemita, fuertemente reconociendo los derechos y el sufrimiento del pueblo judío como tal, pero no eso, y obviamente los derechos del pueblo palestino, lo cual no de ninguna manera, pues yo te insisto, estos tipos no supieron ver ni siquiera eso. Claro. Él estuvo en Israel, ¿no? Nos acordamos las distintas imágenes en Auschwitz. La imagen de Auschwitz es terrible. No sé si se acuerdan esa que está solo frente a esa galería siniestra, que es un tipo que refresca permanentemente, hace gestión de la memoria de los padecimientos de la humanidad, y en todo caso de pueblos particularmente tomados, pero eso, se ve que la élite, eso a la que yo llamo una raza maldita, es esa élite sionista, genocida que hay en Israel, ni siquiera puede comprender eso. Yo quiero creer que los sectores populares o aquellos que hayan padecido dolor real puedan ver en Francisco un tipo que intentó aliviar esos dolores, ¿no? Fernando, un fuerte abrazo y gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, compañeros. Bueno, una charla que nos permite dimensionar la cuestión geopolítica.